Yo voy a hablar sobre el libro Sin conciencia del autor. Voy a comentar sobre este libro que que es del autor Robert Hart, donde este autor es un investigador y psicólogo criminal, que hay que hacer mucha énfasis en esto porque en sí es como que un libro muy centrado y que está elaborado y escrito por este autor que es un investigador que se centra sobre todo en la psicopatología, ¿no? Como investigador. Es muy reconocido y da como que muchas pautas de cómo reconocer a este tipo de personas, y también nos hace cuestionar mucho sobre las personas que están rodeadas a nuestro alrededor, donde quizás nosotros hacemos menos aquellas situaciones, ¿no? De personas que pensamos que son nuestros amigos, nuestros familiares, cercanos, y donde pueden terminar, pueden terminar siendo personas muy psicópatas, ¿no? Entonces, en el capítulo 3 hace mención justamente sobre estos rasgos que tienen estas personas para tener como que más para prevenir, ¿no? Como personas, como nosotros dentro de la sociedad, de nuestros cercanos, ¿no? Donde menciona que son personas muy egocéntricas, personas muy superficiales, personas muy mentirosas, que tienen falta de culpa, que no sienten miedo, no tienen remordimiento, y al nivel social es como que son personas muy impulsivas, que no miden el extremo, ¿no? Como que los límites, no saben, o sea, poner límites en su propia conducta, y también necesitan una excitación tan alta, y que esta excitación ellos lo desatan tanto que necesitan sentir algo tan fuerte para poder satisfacer esa excitación de ellos, ¿no? Y donde también hace mención sobre que esto se da en la adultez, mejor dicho, en la infancia, y que se puede desatar después en la adultez, ¿no? Como una personalidad antisocial. Y esto de la infancia y la adultez, también el libro hace énfasis de que nosotros podemos hacer mínimo aquellas bromas, aquellos, aquellos comentarios, ¿no? Desde que somos niños hacia esas personas que pueden desarrollar después, pueden desarrollar estos rasgos psicópatas, donde nosotros pensamos que es un chiste de mal gusto o solo un chiste y lo tomamos como mínimo, pero para esa persona puede desatar algo tan grande después, ¿no? Entonces el autor es como que hace mención de esto, de que se debe tener mucho cuidado sobre esto, porque nosotros capaz cosas mínimas pueden desatar grandes cosas, porque también hace mención de que los psicópatas, como la mayoría entendemos, no solo son personas que están en la cárcel, ya sea por asesinatos o violaciones, sino son personas que pueden estar cerca de nosotros y que no necesitan matar para definirlos como psicópatas, porque también hace mención como personas que son manipuladoras, ¿no? Porque como mencionamos, son personas egocéntricas que buscan satisfacer ellos mismos sus necesidades a través de otro, donde se aprovechan de otro sin la necesidad de matar, pero que también el libro nos da a entender que no hagamos mínimo este tipo de conductas que acabo de mencionar, porque puede desatar grandes cosas. Por eso hoy en día en la sociedad es como que hacemos tan mínimo algo, o incluso los policías hacen tan mínimo algo, que no lo tomamos como personas psicópatas que pueden llegar a tal extremo sin sentir miedo, sin sentir remordimiento y sin sentir culpa, ¿no? Pueden llegar a matar, como se ve normalmente o en la mayoría, o a matar a golpes o violaciones con tal de satisfacerse ellos mismos. Por eso el libro hace como que mención de que hay que saber reconocer a este tipo de personas, porque puede que esto lo vea en un amigo, en un padre, en una madre, no, donde podemos hacer mínimo estas cosas, donde pensamos como que ya me golpeó una vez y la segunda puede ser peor, la tercera puede ser peor, donde hacemos tan mínimo esto que esperamos hasta que llegue a lo máximo este tipo de personas, que pueden llegar hasta matar, como se ve hoy en día. Entonces yo siento que este libro es muy interesante, porque a las personas o a la sociedad entera en sí nos ayuda a reconocer este tipo de personas, para saber con qué tipo de personas nos estamos juntando quizás, y saber que quizás ese tipo de conducta o actitudes o ese tipo de personalidad que tiene aquel amigo o persona cercana puede desatar
grandes cosas, ¿no? Podemos evitarnos situaciones catastróficas o de tragedia, ¿no? Entonces es un libro que nos ayuda a reconocer este tipo de personas, de ver esa perspectiva de Dios, porque también hace mención de que son personas muy difíciles de llegar, muy difíciles de influenciar, de llegar a ellos, porque ellos son personas que no sienten ese miedo, no, son personas que no les gusta mostrarse frágiles, donde no muestran intimidad ante nada. Entonces estas personas que incluso llegan a terapias o que son llevados a este tipo de psicoterapia también, es tan difícil que los médicos o los psicólogos o psicoterapéuticas lleguen a este tipo de personas, porque el libro dice que son como rocas que cuesta entrar en ellos y cuesta cambiar esta actitud, porque lo tienen tan marcado dentro de ellos que no es difícil cambiarlo. Son personas que están tan firmes con lo que son, con lo que sienten, con lo que piensan, que ellos no lo ven malo, no lo ven como algo que tengan que cambiar, porque mientras ellos satisfagan lo que sientan y lo que para ellos creen que es correcto, están ahí, ¿no? Entonces es un libro que nos hace pensar y cuestionar mucho sobre las personas que tenemos cerca y de las cosas mínimas que podemos hacer, ¿no? O de las cosas mínimas que podemos desatar ante otras personas. Y es un libro que yo recomiendo mucho, que hoy en día en la sociedad que se ve mucho estos asesinatos, violaciones y demás, deberíamos tomarle la verdadera importancia, porque no estamos hablando de personas normales, podemos estar hablando de personas psicópatas, ¿no? Enfermas en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces este libro del autor eh, es muy bueno, donde cualquier persona lo puede leer y es muy interesante, ¿no? Aparte de que es muy informativo, diría yo, para ver este tipo de situaciones, como que ver su perspectiva de ellos y cómo quizás nosotros pensamos que puede cambiar, ¿no? Quizás nosotros no pensamos que son psicópatas, pero pensamos que pueden cambiar. En el libro menciona que no. Entonces es un libro que me gustaría que cualquier persona lo lea y que a mí me gustó demasiado y que lo recomendaría mucho. Siguiendo con el comentario de mi compañera, a lo largo del libro el autor también analiza distintos rasgos clínicos del psicópata, como el extremo egocentrismo, su falta de remordimiento, la impulsividad, los superficiales que son emocionalmente, su tendencia al aburrimiento y su necesidad constante de estimulación, y su capacidad para manipular, seducir y hasta controlar a los demás. Estos rasgos no solo se encuentran en contextos criminales, sino también en los contextos familiares, laborales y sociales. Asimismo, el autor describe al psicópata como un depredador social porque vive a costa de los demás. El psicópata no respeta límites ni leyes, si no es por su conveniencia. Y los vínculos que establece no son auténticos, porque no presenta emociones. Así como las formas en las que no sigue las leyes, él igual, o bueno, en este caso, el psicópata, utiliza a las personas para su conveniencia. Los usa como objetos. Y aunque no todos los psicópatas son delincuentes violentos, también hay una gravedad más allá de lo físico, que es lo emocional, y afecta no solo a la persona que tiene cerca, sino a todo su entorno. Esto afecta a los demás de una manera emocional y psicológica. Tal es el caso que se muestra, se describe en el libro sobre un psicópata que relata un robo. Cuando el psicópata relata este suceso de una manera muy fría, se puede entender o llegar a conocer cómo es el lado interno de un psicópata. Este individuo afirma que durante el robo del banco veía cómo los cajeros temblaban y cómo hasta incluso una de ellas, una de las trabajadoras, vomitó.
por sentir miedo, por sentir ese temor a que le pasaría algo. Pero él, por más de que estuviera en esa situación y sea el protagonista de lo que estaba pasando, no entendía por qué ellos reaccionaban así, por qué se comportaban así. Incluso se le llega a preguntar cómo se sentiría en una situación tan intensa, pero él directamente llegaba a explicar como de una manera sistemática o estratégicamente de qué sería lo que haría. Y lo ejemplificaba o en sí lo comunicaba como de que cómo usaría el arma para hacerse con ella, para poder usarla, o que daría el dinero, o pensaría en cómo escapar, cómo salir corriendo. Cuando se le preguntó cuáles serían las emociones que él podría demostrar o identificar, se quedó perplejo, se quedó sin palabras porque no lograba identificarlo, no lograba entenderlo. Aún así se le insistió para que pudiera decir qué haría en una situación en donde tendría ansiedad o miedo. Pero como se quedó callado, simplemente dijo que se pone al 100, o bueno, me pongo al 100 cuando tiene sexo o cuando tiene algunas peleas violentas. Obviamente estas situaciones que él describe en donde podría sentir una respuesta algo similar al miedo o a la ansiedad no se relacionan con las emociones. Es donde entra esta característica fundamental que los psicópatas tienen, la desconexión emocional. Su capacidad para planear y ejecutar actos delictivos, actos que normalmente no se realizan con un pensamiento rígido y ya, los hace sumamente peligrosos para la sociedad, y no solo para la sociedad, sino peligrosos a la hora de detectarlos, ya sea en contextos clínicos o judiciales. Hemos visto varios casos en la actualidad en donde incluso sin demostrar ninguna emoción llegan a poder hacer creer, digamos, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Abogados, que no tienen culpa y de que son las víctimas, o que incluso simplemente manipulando hacen que puedan salir libres de una situación que obviamente ellos mismos provocaron. Esto tiene que ver con su frialdad. Ellos manipulan a través de la frialdad, como fue el caso que acabo de comentar, del robo. Por otro lado, otra idea esencial del libro es que los psicópatas no llegan a cambiar o a mejorar por las terapias convencionales. No funcionan en ellos, más bien llegan a tener herramientas nuevas para poder manipular de otra manera. Llegan a entender que pueden hacer varias cosas o decir varias cosas para llegar a su objetivo. Con lo dicho anteriormente, no se refiere a que las terapias convencionales no funcionan, sino que ellos no tienen interés y piensan que sus acciones no molestan a nadie y no son malas porque no tienen el sentido de la ley, no tienen el conocimiento de la ley. Para cerrar el video voy a citar algo que el autor menciona, que es algo sumamente real, y dice: no todos los psicópatas están en la cárcel, algunos están en libertad, camuflados, causando daño sin que lo notemos, porque lo hacen sin conciencia. Gracias.